Los discípulos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con todos vosotros. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, conservarlas por tu gracia, en las costumbres y en la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a pelear al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiriere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Pueden responder: los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro, los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo eso y lo ha escrito. Nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que había que escribir. Palabra del Señor.
Mañana con la fiesta de Pentecostés acabamos este tiempo de Pascua y hoy acabamos este tiempo en las misas de cada día, este tiempo de Pascua, y lo hacemos con el final, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y con el final del Evangelio según San Juan en el Evangelio. Y Hechos de los Apóstoles acaba de un modo un poco extraño. No llega a la muerte de Pedro ni Pablo, aunque falta poco, están a 1 o 2 años de la muerte de estos apóstoles, sino que acaba con el juicio que se hace en Roma a Pablo. Él había apelado al César, sabiendo, lo veíamos ayer, que lo querían matar en uno de los desplazamientos a Jerusalén, así que él apela al César para que no lo lleven a Jerusalén, y de allí se estará 2 años en la cárcel y otros 2 años en Roma esperando juicio. Y en estos 2 años en Roma está en libertad vigilada. ¿Qué quería decir en aquellos tiempos libertad vigilada? Pues eso lo podían hacer solo si pagabas el mantenimiento del soldado al cual te encadenaban. O sea, te dejaban libre, vivir donde quieras, pero tenías que pagar al esclavo y su manutención. Y entonces ibas cogido al esclavo y podías ir donde quisieras. Le alquilan un piso en Roma a Pablo, le pagan el soldado y entonces él empieza a predicar en este piso a todos los que fueran viniendo esos 2 años hasta que acabarán el juicio, que el juicio se declara, como era normal, un juicio nulo, no hay nada que juzgar, es un problema religioso y en eso no se mete, en ese momento no se mete el Estado. 2 años después vendrá la gran persecución de Nerón, donde sí que se meterán entonces. Los declararán ateos a los cristianos porque no creen en los dioses romanos y entonces vendrá la gran matanza, que duró casi unos 3 años, esa gran matanza, pero además la forma más brutal posible, incluso haciendo teas humanas para iluminar edificios, matando a la gente descuartizada por perros, lo que haga falta. Realmente fue brutal el ensañamiento convencido, el pueblo romano convencido por Nerón de que los cristianos eran la causa de todos los males. Bueno, en parte lo que se hizo también aquí en España en el siglo XIX, donde los religiosos eran la causa también de todos los males y por eso fueron suprimidos y todos sus bienes pues cogidos por el Estado y vendidos a los más ricos por 4 duros para que los ricos se hagan más ricos todavía. Y eso los gobiernos liberales de la época. Eso se va repitiendo de generación en generación. Ya veremos cuando nos vuelva a tocar dentro de poco. Mientras que el Evangelio de hoy es el final del Evangelio de Juan, decíamos. Y si habíamos visto justo lo que viene antes que eso, que es aquellas 3 preguntas de Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Lo veíamos ayer. Veíamos esta misión especialísima de Pedro, aquello que decía muchísimo antes Jesús: tú eres Pedro, sobre esta roca, que quiere decir Pedro, edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nada podrá ante ella. Pues aquí es el momento en que da eso, las llaves. Lo que hagas en la tierra quedará hecho en la tierra, lo que deshagas, ligar y desligar. Sé el pastor de mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos 3 veces. ¿Me amas más que estos? Es la forma de decir a Pedro: tú me has traicionado, pero yo confío en ti. Yo sé que tú me amas, aunque tú no puedes decirlo del todo claro, porque sabes que me has traicionado, pero confío en ti y te hago
la cabeza visible de la Iglesia. Yo siempre seré la cabeza, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Pero te hago a ti, Pedro, cabeza visible, para que la Iglesia vaya adelante y para que afiances la fe de los cristianos de generación en generación, como diciéndole: tú y aquellos que te sucedan serán aquel que suceda al apóstol Pedro, será la cabeza visible de la Iglesia. Hoy la tenemos en Francisco, el Papa, al cual hemos de tener ese profundo respeto y reverencia, no por su persona estrictamente, sino por todo lo que representa a Pedro, representa la unidad de la Iglesia, representa a Cristo cabeza. No lo es él ni por méritos ni por nada, igual que no lo es ningún Papa, pero lo es porque Dios lo ha querido así, o al menos así es, y siendo así, pues lo hemos de respetar siempre. Después es curioso lo que dice el Evangelio de hoy. Ven a Juan y Pedro pregunta a Jesús. Bueno, después de esto, antes, Jesús anuncia a Pedro que morirá mártir, que lo llevarán donde no quiera y morirá. Y entonces pregunta, bueno, ¿y de Juan qué? O sea, no lo dice con el nombre de Juan porque Juan jamás pone su nombre en su Evangelio, sino que lo dice muy claramente. Dice, aquel que en la cena se había apoyado, Señor, quiere en el pecho, y había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Bien, ¿este qué? Y Jesús, que no quiere responder a esas tonterías que preguntamos tantas veces. Es muy curioso porque muchos cristianos solo queremos la curiosidad de las cosas. Somos curiosos, queremos saber lo que no nos importa, del Evangelio y de la fe y de no sé cuántas cosas más. No, el Señor nos dice lo justo y necesario, aquello que necesitamos para nuestra salvación. Pero cuando vamos en plan curiosidad, entonces nos corta, y es lo que hace aquí con Pedro. Entonces Jesús responde irónicamente, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Como diciendo, pero ¿tú qué te has creído de preguntar estas cosas? Si yo quiero lo que yo quiera, a ti no te importa nada lo que voy a hacer con él. Lo único que a ti te debe importar es seguirme. Tú ven y sígueme, pero déjate de curiosidades malsanas. Por eso es el mismo Juan que nos lo explica aquí. Empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo eso, ni muchísimo menos. Sino dijo simplemente, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sabemos que fue martirizado Juan, sabemos que no murió en el martirio, sino que murió de viejo, ya cerca de los 100 años. Y que fue el último apóstol en morir, de hecho era más joven y muriendo muy anciano, pues es el último. Y es el que por eso nos da este Evangelio especialísimo, el de San Juan, el escrito último, años después, pocos años después de haber escrito los otros 3 Evangelios. Y por eso sabemos bien que este Evangelio es especial, no repite muchas cosas de los otros Evangelios, sino que da todo el sentido de lo que Jesús pensaba. Lo explica de modo que se entienda bien, nos da todo el pensamiento de Jesús para que podamos entrar en su mentalidad, para que podamos vivir en la mentalidad de Cristo, para que la conozcamos en profundidad. Y habiendo ya leído los otros 3 evangelios, este es la coronación de todos, con esa explicación que nos da el gran teólogo, el apóstol teólogo por excelencia, Juan, el gran discípulo que supo leer como nadie el corazón de Jesús. Oremos a Dios Padre que resucitó a su Hijo y lo exaltó a su derecha, y digámosle, Padre, escúchanos. Padre justo, que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo sobre la tierra, atrae hacia Él a todos los hombres. Padre, escúchanos.
Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu Iglesia el Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea en medio del mundo signo de la unidad de los hombres. Padre, escúchanos. A la nueva prole, renacida del agua y del Espíritu Santo, consérvala en la fe de su bautismo, para que alcance la vida eterna. Padre, escúchanos. Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren, da libertad a los presos, la salud a los enfermos, empleo a los parados y la abundancia de tus bienes a todos los hombres. Padre, escúchanos. A nuestros hermanos difuntos, a quienes mientras vivían en este mundo diste el cuerpo y la sangre de Cristo glorioso, concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Padre, escúchanos. Que por intercesión de Santa Teresita se puedan pagar las obras necesarias en los ruinosos locales. Padre, escúchanos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor que el bautismo nos ha purificado, que el Espíritu nos ha hecho renacer y que la sangre nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jaume Piñol, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, danos hoy nuestro pan, perdona nuestras no nos dejes líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará, dice el Señor. Aleluya. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Atiende compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para que abandonada la vieja condición nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz.